tiempo de actualidad, tiempo de entrevistas aquí, como cada martes, como cada jueves en Canarias al Día. Y hoy para hablar de un asunto que siempre es actualidad en Canarias, como es el turismo, el presente y el futuro, y sobre todo la necesidad de tener una industria turística más sostenible. De todo ello se va a hablar este jueves en el municipio tinerfeño de La Orotava, en el segundo Foro Verode de Desarrollo Sostenible de Canarias. Una cita ineludible. Existe un espacio de debate y reflexión sobre sostenibilidad turística en las Islas Canarias. Un marco en donde se generan propuestas de acción con diferentes escenarios para mejorar el bienestar de la sociedad a través de nuestro principal motor económico. Existe un espacio de transferencia de conocimiento y exposición de casos de referencia para un turismo sostenible en Canarias. Una muestra de productos y experiencias temáticas afines a un modelo turístico de este tipo en nuestro archipiélago. Existe un espacio en donde no se rehúyen temas, en donde se exponen iniciativas para la igualdad de género en el turismo, en donde se congrega una diversidad y pluralidad de actores. Un espacio en donde se da voz a diferentes perfiles y a la ciudadanía, y en donde se conciencia sobre los valores de un turismo sostenible en Canarias. Un marco integrador en donde se habla de sostenibilidad turística en un sentido transversal, tocando aspectos medioambientales, socioculturales y económicos. La Villa de La Orotava en Tenerife acoge el próximo 18 de octubre el segundo Foro de Turismo Sostenible de Canarias. Llega una nueva edición de Verode, un espacio para ver, oír y debatir sobre el modelo turístico de Canarias y su impacto sobre nuestro territorio. Más información e inscripciones en turismosostenible-canarias.com. Busquemos respuestas y propuestas colectivas en Verode. La cita, como veían en ese vídeo, será este jueves en el municipio de La Orotava. El evento se celebrará tanto en el ayuntamiento del municipio de La Orotava como en la Casa de la Juventud. Segunda edición después del éxito del año pasado de la primera edición en Agüimes, en la isla de Gran Canaria. 32 ponentes y muchas mesas de debate, muchas reflexiones y muchas preguntas a las que se va a intentar buscar respuesta. Hoy nos acompañan en esta mesa para conocer un poco más esta iniciativa dos de sus organizadores. Paula Díaz. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, David. Muchas gracias por invitarnos. Y está con nosotros también Javier Tejera. Javier, gracias. Gracias, David. Buenas tardes. Ustedes son artífices de esta iniciativa. Por segundo año consecutivo llega a Verode, en este caso a la isla de Tenerife. Yo creo, Paula, que la temática en sí habla por sí sola o se justifica por sí sola. Turismo y desarrollo sostenible en Canarias. Pero ¿cómo surgió la idea de hacer un foro? Y sobre todo, ¿no había antes en Canarias una iniciativa similar? ¿No había un espacio de reflexión y debate como el que plantean ustedes en este foro? Pues fíjate, la idea surgió el año pasado porque era el Año Internacional del Turismo Sostenible, donde además a lo largo del año tuvieron lugar sesiones, foros, congresos, pero tal vez no con un enfoque tan práctico como el que nosotros le queríamos dar al Foro Verode. La idea surgió, de hecho, en el barranco de Temisas, un día que Javier vino a visitarme, y de ahí empezamos a desarrollar una propuesta, pero como te digo, queríamos darle un enfoque muy práctico. Un enfoque práctico que además se plasma un poco en la organización del evento, en cómo ustedes lo plantean, ¿no? ¿Cómo va a ser ese evento, Javier? Si vamos, digamos, a la hoja marcada ya en ese calendario para este jueves. Pues justamente como mencionaba Paula, la idea es intentar ser lo más prácticos posible, intentar que haya pluralidad de actores, de visiones, representación de las 7 Islas Canarias. Inicialmente concebimos el foro como un evento rotatorio con la idea de que fuera moviéndose por diferentes islas. El año pasado, como mencionabas al inicio, comenzamos en Agüimes, en Gran Canaria. Este año nos hemos venido aquí a Tenerife y la idea es intentar poner el foco en ese enfoque regional, intentar conectar de alguna forma diferentes islas, diferentes proyectos, gente que ya está trabajando en esta línea, y a partir de esa conexión pues intentar que se generen cosas, intentar que poco a poco pues se vaya pasando a la acción y no nos quedemos únicamente en el debate y en la reflexión. Sin embargo, un poco te lo preguntaba también antes, Paula, no existía realmente un foro de estas características de debate. Quizás es un reflejo de que
ha faltado más reflexión y más debate en torno, y quizás más planificación en torno a qué modelo de industria turística queremos en Canarias. Sí, es cierto. Un foro con, pues como decía, con un enfoque tan práctico y además donde intentamos visibilizar a pequeñas iniciativas no existía ni existe en el archipiélago. Creo que también ese es otro de las diferencias del Foro Verode en comparación con otros eventos que tratan la temática del turismo sostenible. Y es que le damos mucho valor a las pequeñas y medianas iniciativas del archipiélago que están trabajando en turismo sostenible. Porque sí que se están haciendo cosas en turismo sostenible. Ahora haremos un pequeño repaso a cómo está la situación en Canarias, del sector turístico, del desarrollo sostenible o no que hemos tenido en los últimos años, pero sí que es verdad que hay a lo mejor pequeños pasos que se están dando y que a veces el resto de la sociedad no percibimos en este sentido. ¿Existen esos ejemplos? Existen. De hecho, a veces hasta es difícil escoger a ponentes para determinadas sesiones porque hay no tantas iniciativas como nos gustaría, pero si miras a las pequeñas empresas o empresas artesanales familiares, sí que ya hay un gran conjunto que le está dando mucha importancia a la conservación medioambiental, a la conservación de la cultura, a una economía más justa, a la economía del bien común. Pero, como decía, pequeñas, medianas iniciativas y a veces un poquito escondidas. Al final, la percepción general que tenemos los ciudadanos, Javier, es que hemos, no sé si suspendido en políticas de desarrollo sostenible dentro del turismo, pero sí que es verdad que da la sensación de que no hemos estado quizás a la altura de lo que requiere pues, una industria tan importante que supone el 40% del Producto Interior Bruto de Canarias, cuando además tenemos pues, una serie de circunstancias como pues, somos un territorio limitado, con una importante dependencia del exterior. Nos ha faltado ser quizás más responsables a la hora de planificar nuestro modelo turístico. Yo creo que no se trata de señalar a nadie, pero obviamente que muchas cosas se podrían haber hecho mejor. Somos un destino líder, puntero a nivel internacional y eso es innegable. El bagaje y toda la experiencia que conlleva eso está ahí y es algo que se puede aprovechar para bien. Pero obviamente que si hablamos de sostenibilidad turística en un sentido amplio y transversal, como pretendemos tocar con el Foro Verode, poniendo encima de la mesa cuestiones no solo ambientales, que es lo más obvio, lo más evidente, lo que más se suele hacer de hecho, sino también indicadores socioculturales, económicos, intentando hacer mucha pedagogía con lo que significa e implica el concepto de turismo sostenible. Como digo, si ponemos todo eso encima de la mesa, obviamente que falta mucho camino por recorrer. Hablar de turismo sostenible a nivel de modelo, a nivel de gran escala en Canarias todavía es ciertamente utópico, probablemente. Pero bueno, sí que hay, como decía Paula, sí que hay iniciativas, sí que hay algunas referencias, algunos espejos en el que mirarse y sobre todo también hemos percibido que la propia insularidad de las Islas Canarias hace que muchas veces vivamos de espaldas a lo que está sucediendo en la isla del frente. Y no hablo solo de la realidad Tenerife-Gran Canaria, sino incluso de las islas menores. Y en la medida en que podamos conectar todas esas realidades, generar un espacio común en donde esos profesionales, esos proyectos, esas iniciativas entren en contacto, a partir de ahí es como un poco una fórmula química. Hemos notado que salta algo, salta un chispazo y es probable que las colaboraciones, las sinergias vayan fructificando. A veces da la sensación de que, y esto incluso cuando vamos a las ferias turísticas, a Madrid, a Fitur o a las internacionales, nos encontramos con que a veces hay peleas entre islas a la hora de vender el modelo turístico de nuestra tierra, ¿no? Es decir, nos encontramos con que no somos capaces de vender un poco en la línea de lo que decía Javier, un modelo de Canarias como un modelo turístico único, sino que al final casi que vendemos cada isla de manera independiente y, no sé, quizás con esas sinergias de las que hablaba Javier, sería incluso mucho más enriquecedor para nuestro modelo turístico la oferta que podemos tener en Canarias, ¿no? Cierto, pero yo creo que también la pelea viene entre los turoperadores y la imagen que ellos venden del archipiélago y la que se vende desde Promotour, promoción turística. Fíjate que yo vivía en el Reino Unido y la imagen que yo tenía de Canarias era un lugar lleno de hoteles, porque esa era la imagen que yo percibía a través de las vitrinas de las agencias de viaje. Pero si se vende esa imagen, quizás es porque es la imagen que se demanda o la imagen que en el fondo hemos dado. La imagen que quiere vender el turoperador acorde a su mercado, a un mercado tal vez con un poder adquisitivo
bajo y que lo que viene buscando, que también es entendible, lo que viene buscando son unas vacaciones de sol y playa y cerveza barata. Sin embargo, cuando yo visité Canarias por primera vez me quedé sorprendida por los paisajes, pero también por los anuncios promocionales que emite el Gobierno de Canarias, la Dirección de Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Cuando tú ves los anuncios, realmente ves esa riqueza del archipiélago en su conjunto. Claro, se ve esa riqueza en su conjunto, pero ¿qué falla o qué provoca, Javier, que al final, pues como decía Paula, la imagen que se venda afuera, sobre todo en Reino Unido, que es uno de los países de origen más importantes de turistas que recibimos, ¿qué falla para que se nos venda esa imagen del turismo de sol y playa, del turismo de fiestas, del turismo del todo incluido, que es al final pues, uno de los grandes lastres que tiene nuestro sector? Por desgracia no podemos influir en lo que un tour operador, que al final es una empresa privada, promocione o venda, ¿no? Es la ley del mercado. Desde que haya alguien dispuesto a pagar, por poco que sea, pues el tour operador al final se siente con poder de decisión y gestión, y es perfectamente loable para vender la imagen del destino que más le favorezca, más favorezca sus intereses. En cualquier caso, pues hablamos de un modelo turístico que es complejo, es difícil de entender. Venimos de un desarrollo de más de 50 años en donde los inicios del turismo en Canarias, el poder de los turoperadores era muy grande, tenían prácticamente toda la sartén cogida por el mango, y eso pues es un lastre, entre comillas, que vamos a tardar mucho tiempo en poder soltar. A día de hoy, de hecho, las cifras hablan por sí solas. Como tú mencionabas, pues prácticamente un 40% largo de turistas que llegan a Canarias vienen con un paquete todo incluido contratado. Es un modelo de turismo que deja poco o más bien nada en el destino y en su oferta complementaria. Y aproximadamente apenas unos 30, 40 euros de los 140 y pico euros que gasta de media un turista que llega a Canarias se queda en destino, el resto vuelve al país de origen del propio turista, con lo cual pues obviamente que hay un desequilibrio importante que no se va a paliar o no se va a corregir de la noche a la mañana, conllevará un proceso de largo recorrido. Pero en la medida que intentemos que la oferta complementaria del destino pueda de alguna forma enriquecer y complementar la visita de la estancia de un porcentaje mayor de turistas que llegan a Canarias, las cifras empezarán a variar poco a poco, pero empezarán a variar. Al final, con el auge de otros destinos competidores, sobre todo en el norte de África, que además ofrecen ese turismo de sol y playa, de todo incluido, a un precio más barato incluso que Canarias, casi, Paula, que estamos obligados a tener que diferenciarnos de alguna manera. Y aquí, por lo que ustedes han comentado, por las conclusiones a las que se llegó incluso en el foro en la primera edición, o sea, hay terreno para diversificar, en este caso, nuestro sector turístico. ¿Por qué no se hace, Paula? ¿Por qué crees que no se hace? Cada vez se está haciendo más y creo que a raíz de ese cambio que hay en la demanda. Sin embargo, seguimos teniendo dos ventajas competitivas respecto a otros destinos de sol y playa más baratos. Uno es la seguridad, y es que esto no deja de ser Europa. Para una familia igual con niños pequeños, saber que vienen a Europa y que van a contar con unos servicios públicos de sanidad al mismo nivel que en sus países de origen es una ventaja en comparación igual con Marruecos, Egipto. Y por otra parte es la hospitalidad de los canarios. Esto es algo que tampoco hay que olvidar, porque en más de una ocasión yo también pensaba que la gente venía aquí por el sol y la playa, pero luego cuando hablas con esos turistas casi todos resaltan la hospitalidad del pueblo canario, ¿no? Claro, ese será al fin y al cabo el turista que no viene con un todo incluido. Lo digo porque es el que sale del hotel, el que compra en el comercio local, el que se relaciona, el que hace senderos, el que al final convive con el ciudadano, ¿no? Pero mi duda es cómo llegamos o cómo conseguimos atraer más a ese turista y menos al que viene a gastar poco y a meterse dentro de un hotel. Incluso, perdona, pero incluso la gente que viene con el todo incluido tiene que hablar con un guagüero que lo va a recibir al aeropuerto, con un recepcionista que le va a dar las llaves, con el camarero o la camarera de piso normalmente. O sea que incluso aunque estén en un todo incluido, ellos sí se relacionan con los empleados del establecimiento. O sea, nuestro servicio en cualquier caso es de mayor calidad que el de estos países. Yo diría también. Que sí. De todas formas, estamos hablando de unas cifras, o sea, no podemos ser más optimistas o no podíamos ser más optimistas si mirásemos al pasado con las cifras de turismo de turistas que hemos recogido, ¿no? Más de 16 millones, una barrera que se superaba en el año 2017, Javier.
Lo que pasa es que, claro, volviendo un poco a lo que debatimos, ¿no? Es decir, en una tierra con una geografía limitada, con unos recursos escasos, con problemas como tenemos para un recurso tan importante de primera necesidad como es el agua, ¿realmente tenemos techo o es sostenible poder dar cabida a 16 millones de turistas al año en Canarias, Javier? Pues creo que el debate sobre la capacidad de carga ambiental o social del turismo es algo que hay que abordar de inmediato. De hecho, es algo que se va a tener en cuenta en la redacción del nuevo Plan Estratégico de Turismo, que va a ver la luz en los próximos meses. Y debe hacerse un debate responsable y con altura de miras para fijar un poco cuál es ese techo, e introduciendo además muchos indicadores y no quedándonos única y exclusivamente en las cifras de visitantes, porque hay muchos factores a tener en cuenta, como el tipo de turista que está dentro de esa bolsa, cuánto gasta en destino, qué es lo que viene a hacer, cuáles son sus motivaciones, cómo es su nivel de contratación, etcétera, etcétera. Es decir, muchos factores a tener en cuenta y a partir de ahí pues intentar reorientar el modelo turístico que tenemos aquí para, a grandes rasgos, intentar que vengan menos turistas pero que gasten más y por consiguiente pues que impacten menos, ¿no? Es la ecuación clave de todo este asunto. Algunos países con también, bueno, con un importante sector económico dentro del turismo, dentro de su economía, están limitando un poco pues, la llegada de turistas, no la llegada de turistas, pero sí las visitas de turistas a determinados lugares o espacios, sobre todo espacios naturales y arqueológicos que están generando bastante impacto. Claro, esto se ha planteado también en Canarias, en algunos lugares. Está el debate abierto sobre qué hacer, por ejemplo, con el Parque Nacional del Teide, que recibe muchísimos visitantes todos los años y que no se controla realmente bien pues, todas esas visitas y generan un impacto que preocupa. ¿Realmente deberíamos abrir ese debate más? ¿Deberíamos tomar ya decisiones, Paula, en ese sentido? ¿Crees que es necesario? Es necesario abrir un debate y, de hecho, este año en la edición del segundo Verode tendrá lugar una mesa donde se tratarán los espacios naturales protegidos y los retos y las oportunidades del turismo. Pero también es cierto que es un estudio que se debe de medir a medio o largo plazo. Es decir, saber la capacidad de carga medioambiental en un destino no es algo que tú puedas calcular de hoy a 3 meses, sino que tienes que calcular primero una línea base y luego medir anualmente, igual de aquí a 5 años vas a saber cuál es el impacto de los turistas sobre el ecosistema. En cuanto a la capacidad social del destino, sería tal vez un poco más fácil, pero también es muy subjetivo del residente. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención las familias canarias, que son familias con muchos miembros, ¿no? Entonces, tal vez la capacidad social de los canarios sea más alta que la de un norte europeo que está acostumbrado a vivir solo o con su pareja y que además tiene más espacio. Creo que aquí estamos bastante acostumbrados a compartir poco espacio y a ser muchos. Entonces, pero sí sería muy interesante. Bueno, es una línea que se abre y que será uno de los motivos de debate en el foro este jueves, porque al fin y al cabo también, aquí lo comentaban ustedes también en ese programa que tienen colgado en la web con información sobre este foro, el 40% de nuestro territorio está protegido a través de alguna figura que de algún modo pues, limita las actuaciones que se pueden hacer en ese suelo. Al final también esto nos lleva a plantear que el turismo tiene que ir muy de la mano también de las políticas urbanísticas, ¿no? Al final tenemos que ser responsables a la hora de cómo utilizar o cómo explotar nuestro territorio y ahí las políticas urbanísticas son claves, ¿no, Javier? Totalmente. Bueno, antes mencionabas el caso del Parque Nacional del Teide y probablemente es uno de los casos más paradigmáticos a nivel mundial. Es decir, hablamos del Parque Nacional más visitado de toda España, el 6º Parque Nacional más visitado de todo el mundo a nivel mundial, 4.100.000 visitantes creo que el año pasado y además un tipo de visitante que normalmente se mete en el parque en vehículo privado, vehículo que no suele estar ocupado en todas sus plazas, sino que normalmente pues vienen 2, 3 de media, que aparcan todos en el mismo sitio, que normalmente vienen a visitar el Teide, con suerte suben en el teleférico, es decir, que hablamos de unas cifras brutales que vienen prácticamente a hacer lo mismo, que ocupan el mismo espacio en el Teide, que suben y bajan en las mismas horas, con lo cual es un caso, yo diría, de estudio a nivel nacional e internacional. Ahora mismo estamos en pleno proceso de redacción del nuevo plan de uso y gestión del parque y uno de los grandes debates
es cómo y de qué manera limitar esas visitas, si hay que cobrar una entrada para acceder al Parque Nacional, si hay que cobrar por determinados servicios, que es la línea que parece que está tomando más fuerza. Y en cualquier caso, pues hablamos de, como bien decías ahora, de un territorio insular con un 40% de su superficie que tiene alguna figura de catalogación, 4 parques nacionales, 7 reservas de la biosfera, la región española con mayor cantidad de endemismos, una gran biodiversidad de flora y fauna, y todo eso en complemento con la población residente, que también vive aquí, con una gran presión urbanística y desarrollo urbanístico, sobre todo en las islas mayoritarias. Estamos hablando de un cóctel que es muy difícil de equilibrar, sobre todo con las cifras de visitantes que tienen en estos momentos Tenerife, Gran Canaria y en menor medida, Lanzarote y Fuerteventura, que también están en unos niveles impresionantes. Con lo cual, pues hay que intentar fijar unos límites. Volvemos a la respuesta de la pregunta anterior, por eso mencionaba que es urgentísimo fijar esa capacidad de carga ambiental, social, e intentar ser consecuentes en el corto plazo para poder ver resultados en el medio y largo plazo. Lo cierto es que cualquier debate que se habla sobre desarrollo sostenible, sobre turismo, nos da para hablar de muchísimas vertientes que puede coger este debate, ¿no? De muchísimos aspectos puntuales. Y al final también yo creo que nos lleva a algo que yo creo que es fundamental, y ustedes lo plantean mucho en este foro, y es que este motor económico o estos beneficios económicos se traduzcan también en beneficios sociales para la comunidad. ¿Por qué es tan importante esto? Y sobre todo, ¿lo estamos consiguiendo? Hasta ahora realmente todo lo que ha crecido el turismo en estos años ha revertido socialmente en Canarias. Esto quizás es más una pregunta para alguno de los ponentes, Paula, pero bueno, me gustaría saber tu opinión porque quieras o no, conoces mucho cómo funciona el turismo, ¿no? Bueno, recientemente salió un estudio diciendo que Canarias es una de las regiones con los índices más altos de pobreza de Europa, pero también de felicidad. La rentabilidad social del turismo, si miramos cómo está la sanidad actualmente en la comunidad autónoma, tampoco es de las punteras a nivel nacional. La educación, hay cifras que demuestran que Canarias tiene el índice más alto de fracaso escolar. Hombre, con esos indicadores se nos hace difícil pensar que realmente estamos obteniendo un beneficio social quizás de todo lo que económicamente genera el turismo, ¿no? Efectivamente. Es complicado, Javier, pero es complicado. Al final, Paula, Javier, es una percepción que se tiene, ¿no? Se dice, porque leemos esos titulares, récord de llegada de turistas, récord de recaudación turística, pero claro, y después, si no hay un beneficio social, ¿qué está pasando, Javier? Si tenemos en cuenta que el turismo es un sector económico que se conecta directo e indirectamente con muchas cosas, de hecho es una de las cuestiones que se pueden ver a simple vista echando un vistazo al programa del Foro Verode, se tocan temas muy amplios, muy transversales. Si tenemos eso en cuenta, probablemente todo el desarrollo turístico que hemos tenido y las cifras de visitantes que tenemos anualmente han sido en parte una oportunidad perdida para haber desarrollado otras muchas cosas que a día de hoy podrían estar mejor. Paula mencionaba la sanidad, la educación, solo hay que ver las cifras de desempleo que tenemos en las Islas Canarias. ¿Cómo es posible que con 16 millones de turistas que recibimos el año pasado andemos por en torno al 20%, 20 y poco por ciento? Si nos vamos al paro juvenil ya nos llevamos las manos a la cabeza. Deberíamos de ser una de las comunidades o regiones españolas europeas punteras en formación turística, pero la realidad es que muchos de los estudiantes que estudian turismo se terminan yendo fuera. No conseguimos introducir esa mano de obra cualificada dentro del sector para que por lo menos de forma directa también se pueda generar una bolsa de trabajo, un acceso al mercado laboral con condiciones justas, con una cierta garantía. Y para mí todo eso son oportunidades perdidas, es que no se le puede llamar de otra manera. Me encantaría poder hablar de otra cosa. Cuando hablamos de rentabilidad social, probablemente pues, es un concepto un poco etéreo, un poco difícil, ¿no? de conceptualizar, de definir. Pero en la medida en que empezamos a rasgar un poco y a poner también encima de la mesa todas estas cuestiones, pues probablemente las cosas podrían ir mucho mejor de lo que han ido. Pero al final, o al fin y al cabo,
Pues esto tiene mucho que ver con algo de lo que hablábamos antes de empezar el programa, y es que también, bueno, más allá de los convenios colectivos que se puedan fijar dentro de los sectores, hay una cosa que es muy importante, porque bueno, pues el beneficio social del turismo en la sanidad pues, implica que haya alguien que gestione ese dinero de manera que después lo invierta en políticas sanitarias, pero al menos sí que yo creo que debemos exigir que las condiciones laborales dentro del sector turístico, cuando se están produciendo esos beneficios con esos récords de número de visitantes, reviertan en los propios trabajadores del sector turístico. Y antes hablábamos de la importancia que tienen también las inspecciones y controlar que las cosas se hagan como se tienen que hacer, ¿verdad, Paula? Sí, cierto. De hecho, el convenio de hostelería de Las Palmas es uno de los mejores de toda España. El problema son aquellos empresarios que no lo cumplen y los pocos inspectores laborales con los que contamos. Es necesario que haya más inspectores y más regulación, tal vez no, pero más control de que se cumpla esa legislación. De que se cumpla, sobre todo también, pues, que hay una responsabilidad empresarial, que yo creo que al final es algo de lo que no hemos hablado directamente, pero que va muy ligado a lo que se plantea en este foro. Es decir, al final, oye, hay un sector, un tejido empresarial muy fuerte en Canarias que está dedicado al turismo, al que hay que exigirle esa responsabilidad. No estoy diciendo que no la haya tenido o que no la tenga, estoy diciendo que hay que exigirse, la verdad, Javier. Por supuesto que sí, tanto a empresariado como a otros actores. Realmente todos los agentes económicos quizás que influyen, ¿no? A nosotros nos gusta decir también que para que haya un turismo sostenible a largo plazo es necesario la responsabilidad de todos y cada uno de los actores que participan o coparticipan de un modelo turístico. El empresariado es un ejemplo muy claro en ese sentido, pero no tenemos que sesgar el debate y quedarnos solo en eso. También hace falta la responsabilidad de la población residente, hace falta la responsabilidad de la administración pública, hace falta la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, porque al final el turismo es algo que nos afecta directa e indirectamente a todos. En la medida en que todos seamos responsables, en la medida en que consigamos que los viajeros también sean responsables en sus decisiones, a la hora de escoger destino, a la hora de escoger proveedores, a la hora de comprar esto y no lo otro, etcétera, etcétera. En la medida en que todos sean responsables, probablemente se podría hablar más fácilmente de un modelo de turismo sostenible a largo plazo. Es decir, que respondiendo a tu pregunta, los empresarios sí tienen que ser responsables, pero no solo ellos, sino también todos los demás actores que están implicados. Una importante reflexión con la que yo creo que está bien poner el broche a esta entrevista, pero no sin antes recordarle a nuestros espectadores que estamos hablando de este Foro Veró, la segunda edición de Turismo Sostenible, que se va a celebrar en este caso en el municipio de La Orotava, en el Ayuntamiento y en la Casa de la Juventud, pero ojo, que hay que dejar claro, Javier y Paula, que es que ustedes ya tienen, bueno, esto era a base de inscripciones y han conseguido, bueno, el éxito ha sido absoluto porque creo que tienen todo lleno ya. Todo lleno. Hace más de una semana que tuvimos que cerrar las inscripciones y creo que el éxito es compartido porque tenemos que agradecer a todos aquellos que nos ayudaron a promocionar el foro. Tal vez porque intentamos visibilizar a alguna gente que está invisibilizada, ellos mismos, o que son, como comentaba antes, pequeños empresarios, ellos mismos nos ayudaron mucho a promocionar el foro. Eso ha sido muy importante, sin duda, esa promoción, pero ojo, que quien no haya podido apuntarse, quien no pueda ir, sí que va a poder seguir todas las reflexiones y todos los debates que se abran en este foro. ¿Cómo, Javier? Pues vamos a retransmitir en directo, vía streaming, el foro en la página web del evento, que es turismosostenible.canarias.com. Y ahí podrán seguir tanto en directo las sesiones como posteriormente se colgarán todos los materiales que se generen para su consulta. Ya lo hicimos con la edición del año pasado en Agüimes y consideramos también muy importante que todo esto quede ahí a disposición de la gente, de profesionales, de la población residente, para que el mensaje pues se multiplique y en la medida de lo posible pues el foro siga teniendo recorrido en años sucesivos para ir generando comunidad, ir identificando más proyectos y que esto no se quede, como te decía al principio, no se quede solo en el debate, sino intentar también ir a la acción. Pues Javier Tejera, Paula Díaz, de verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos acercado a esta iniciativa, pero sobre todo felicidades por haber dado el paso. Hacen falta más pasos como este para generar espacios como el que se va a abrir por segunda vez ya este jueves en La Orotava con este foro de desarrollo sostenible en nuestro sector turístico. De verdad, Paula, Javier, muchísimas gracias. Gracias a ti, David. Gracias, David. Este jueves nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en el municipio de La Orotava, en el norte de la isla de Tenerife, en relación a ese foro de desarrollo sostenible del que hemos hablado. Hoy tienen toda la información
en la web que hoy nos ha comentado Javier Tejera, y allí podrán seguir también todo el evento y también posteriormente a través del canal de YouTube. Nosotros, por supuesto, estaremos muy pendientes y queremos, como siempre, cerrar esta puerta a la actualidad, pero hacerlo solo hasta el próximo jueves, que volvemos con más entrevistas y con más asuntos de su interés. Que pasen una feliz noche.